En el siglo XVI, el último día de Fray Luis en prisión, justo antes de que le dieran la condicional, estaba en su celda con sus compañeros. Un argentino, un checoslovaco y un albano kosovaro. Con el checoslovaco y el albano kosovaro no hablaban, no se entendían, pero con el argentino sí. Y le decía, che, vos salís mañana. ¿Qué vas a hacer? Y dice Fray Luis, pues voy a ir a dar clase. ¿Vos vas a dar clase el primer día? Sí, voy a dar clase. Como si no hubiera pasado como nada. Y dice, pero tenés que hacer algo como para... Por tus compañeros, loco. Claro. Tienes que hacer algo. Y bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Pero alguna locura, alguna palabra así como que sea muy loca, tal? Y dice, ¿por qué no decís como decíamos ayer? Y se queda así Fray Luis mirando y dice, sujétame el cubata. Pues muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. A nosotros, y estamos muy contentos porque tenemos una nueva visita. Vamos increciendo, que es un término italiano que significa creciendo, para arriba. Tuvimos a Itiel hace un mes. El tiempo pasa volando. Tuvimos hace una quincena a Óscar Pérez. ¿Qué sería lo próximo? Íbamos diciendo, se comentaba en las redes. Tenemos a Jona hace mucho tiempo. Pero hoy la vamos a romper, loco. Oh, la vamos a romper. Loco. Hoy tenemos a alguien que no voy a presentar porque lo primero y principal. Andrés, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido las semanas? Estoy muy bien, con muchas ganas de que me presentes al invitado de hoy. ¿Cómo están las nenas? Muy bien, perfecto. Pues tenemos hoy... ¿Dónde mi cámara? Tenemos hoy a David, conocido, o por lo menos yo lo conocía, hasta hoy me he enterado que se llama David, porque él tiene un canal conocido como Lo de David, con casi 600.000 subs en YouTube. Y bueno, un canal muy interesante donde se construyen puentes, donde entrevista a gente de todo el... digamos, el rango humano, ¿no? Representativamente humano. Entonces, lo primero, David, ¿te puedo llamar David de cariño? Como quieras. David, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? O sea, has caído del cielo, tú eres de Argentina, bonairense, para más señas. Porteño. Cuéntanos, ¿qué haces aquí en Valencia? ¿Qué haces aquí en Academia de la Biblia? Bueno, básicamente tenía un pasaje gratis y tenía la oportunidad de usarlo y me vine para acá a crear contenido. Estuve entrevistando aquí a Pavón, ahora supongo que voy a charlar con vos, después voy a charlar con Itiel, digamos, los chicos de Praxis, uno está acá. Muy bien, y Praxis, tu banda acaba de sacar un disco. Grupazo. ¿Dónde podemos encontrar la música de Praxis? En Spotify. Muy bien, fantástico. Seguimos. En Spotify seguimos en tu plataforma digital favorita. Exacto. Lo de David, ¿y entrevistas a mucha gente y por qué les entrevistas? O sea, ¿por curiosidad intelectual o...? Sí, siempre me gusta charlar y conversar y sobre todo creo que hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero que es que en un mundo... Fray Luis de León. Seguro. Fray Luis de León dijo... O Churchill, siempre son los mismos. Churchill, sí. Que en un mundo dividido tender puentes es algo revolucionario y yo siento que por lo menos mi sociedad argentina está muy agrietada, muy dividida. Polarizada. Súper polarizada. Y lo veo también en otros lugares del mundo, pero hablo de la realidad que me toca vivir y yo intento como... ¿Sabes? Tratar de conectar con la gente, sobre todo con el lado humano. Hay una frase que... ¿También de Fray Luis de León también? También de Fray Luis de León, Seguro. que dice... Es que es un máquina. Fray Luis llena... que un hombre a 100 metros es un objetivo, a 50 metros es una persona, a 2 metros es un amigo, piel con piel es familia. Eso lo puso Itiel. Yo había llegado hasta el punto del amigo. Pero yo creo que esa frase es real. Hasta que no charlas con alguien y no lo conoces, es solo una idea. Es un enemigo, es alguien que está lejano. Entonces, más que es nada... un bando contrario, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Es tu rival, es River. Hablando de eso, perdón, les traje un pequeño regalo. Ay, qué bonito. Veo que siempre ponen decoraciones acá. Sí, les traje una pequeña bombonera. No, viste. Una canchita de Boca. Buenísimo, loco. Del Boca. Así que, pues si la quieren poner por ahí. Le podemos quitar el envoltorio, ¿no? Sí, por supuesto, hombre. River, ¿qué se siente haber jugado en Las saben Nacional? todas, Yo estoy sorprendido que las saben todas. Juro que aunque pasen los años, Así que también ando evangelizando por Europa. nunca nos vamos a olvidar que te fuiste a la B, que fue en el Monumental.
Esa mancha es. No sé. Esa- ¡Quita manchas! ¿Era eso? Na, na, na. Bueno, esto lo aprendimos por. Sí, lo que pasa es que esto también, de alguna manera, pues es la manera de ganarte al construir puentes con algunos y destruirlos con otros, ¿no? Sí. Pero con poquitos. Y esto, Pero con los menos importantes. bueno, qué interesante porque, bueno, pues has entrado por la puerta grande, a puerta gallola, que decimos aquí, con el tema de los toros. Dices que construyes puentes, ¿no? ¿Qué significa construir puentes con los otros? Porque, claro, construyes puentes desde dónde. Tú eres creyente, seguidor de Jesús, Claro. o sea. Sí, ¿no? Sí, desde ese rol. Yo no soy pastor, Nada tampoco de soy eso, teólogo. imagínate. No, estudio la Biblia, Uf. pero por mi lado. O sea, como. ¿Te has apuntado a Academia de la Biblia? ¿Algún curso? ¿Deberías? Debería. Ah. Igual participé, creo que estuvieron en el Congreso de la Biblia y yo estuve ahí Qué bien. con un videíto. Ya lo así que, sabemos. de alguna manera estoy como conectado. Como si no lo Estás en supiéramos, órbita. Ay, qué Estás bien. en órbita. Claro. Sí, siempre me gustó, pero bueno. Me ha tocado conversar con. Hay un chico que es árabe. Sí. O sea, toda la historia, ¿sabes cómo surge? No. Yo tenía una compañía de trabajo en la empresa donde estaba, Sí. totalmente atea, pero éramos muy amigos. Sí. Y siempre hablamos de Dios y ella. Y lo que hice fue replicar como esas conversaciones en internet. Ujú. Entonces la agarré y la senté en mi casa. Es la chica con la que has reaccionado a canciones cristianas. Claro, ella etcétera. nunca había escuchado música de adoración. Ah. Le puse el video y Sí. ese video explotó. Y- Súper buena idea eso, ¿eh? Sí. Y era muy interesante alguien que nunca había estado en una iglesia, ver cómo reaccionaba cuando le ponías, no sé, una canción lenta. Una ¿Y qué canción de decía? ¿Qué Levantar la Mano. decía? Que le hacía bien, que le parecía linda la canción, pero que no la percibía diferente quizás a canciones de amor, por Oh. ejemplo. Que era una perspectiva súper interesante. Ujú. Por el contrario, cuando se lo mostré a alguien que sí, digamos, creía en Dios de otra manera, para nosotros una manera no tan correcta, que era el pan árabe, que es un muchacho Sí. musulmán, a él cuando le mostré las canciones cristianas, se emocionó, prácticamente se puso a llorar. O sea, como que Interesante. la aproximación fue súper diferente. Como alguien que cree en Dios y alguien que por ahí no. Entonces, es como que esos experimentos también son interesantes porque creo que nos encerramos mucho en la burbuja evangélica a veces y no sé en cuántas ocasiones nos preguntamos cómo nos ven de afuera o qué piensan afuera de nuestro propio contenido, de nuestra música, de nuestros libros y de todo eso. Así que nació más como una eureka, así como charlar con alguien en tu trabajo. Qué bien, cuando fue una eureka. Es como en Interestelar, ¿te acuerdas? Que la chiquita, eureka, porque descubre la manera de. Me encanta pues esa eso. película. A mí también. Muy buena. En realidad es una película sobre un padre y una hija. Sí. En realidad, todo lo demás es envoltorio, ¿no? Pero, oye, es que has dicho cosas tan importantes que es que las voy a reafirmar. Voy a poner una pica en Flandes. Flandes. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro acercamiento a veces es de proclamación, pero nosotros estamos casados con la idea de que necesitamos escuchar más. Escuchar, que para construir puentes lo primero es escuchar, que para ganarse el derecho de ser escuchado hay que escuchar al otro. Porque si no uno vive como un poco viciado. Y dicen que quizá tus mejores asesores de marketing son aquellos que te han rechazado. Que, o sea, como que Claro. puedes ver qué es lo que no, por qué no, ¿no? Y escucharles. Hoy vamos a hablar de apologética. Muy bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, porque para construir puentes, no sé qué pensáis de la apologética. Si te digo apologética, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Debate. Debate, Discusión. discusión. Debate. Claro, todo el sí, rato. nos viene como la rama esta del cristianismo, o sea, no el cristianismo, no, como la disciplina que te enseña a pelear, Sí. a tener razón, A atacar. a atacar bien. Que una buena defensa es un buen ataque, Sí, la mejor encontrar defensa. El punto débil del rival. Contra de tal, tiquitín, tiquitín, tiquitín. ¿Qué me tienes que decir tú en torno a esto? ¿Cómo es tu experiencia vital? ¿Cómo es tu relación vital con la apologética? Yo tengo un amigo en Argentina, va un conocido que es Santiago, tiene una Ajá. página de Rincón Sí, Apologético. lo conozco. Y ni bien arrancaste a hablar, lo primero que pensé es, él va a reaccionar a este video. Y empecé- ¡Hoy va a reaccionar! y empe- Saludos, Santiago. Saludos, ¿Dónde estás? crack. Santiago, ¿estás reaccionando a esto? Te saludamos, ¿vale? Desde aquí, trátanos con cariño. Por favor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vale. Sigue. No, me parece que. Yo lo he hablado con él muchas veces, que me parece que es una disciplina muy interesante. A mí me ha hecho mucho bien en su A mí momento. también. A mí también. Pero sí, y se lo he dicho a él en conversaciones, que a veces siento que es muy delgada la línea entre defender una idea, defender una creencia, y a veces atacar un poco a la persona. Se lo dije a él, ¿no pensás que a veces uno puede decir ciertas cosas de cierta manera que sí te hacen tener razón, pero anulan la posibilidad de tener cualquier relación con la persona? Y él me respondió, lo cual es respetable e interesante, que en realidad no es una cuestión meramente evangelística, en plan, quiero discipularte, sino que es una cuestión de que estamos discutiendo sobre este tema y voy a ir a fondo para que vos entiendas mi punto de vista y para que esto te parezca creíble, para que vos creas que es plausible. que Razonable. exactamente, esa es la palabra. Y nada, es un punto de vista interesante.
yo no soy apologista ni nada, pero bueno, que sí percibo a veces eso, ¿viste? Que esta rama a veces de Agustín Laje se me viene a la cabeza, creo que lo hablábamos antes, ¿no? Como Academia de la Biblia no se hace responsable de ninguno de los nombres que está diciendo este señor. O sea, es que yo no sé. A mí la gente viene aquí a Academia. Sí, no pasa nada. Continúa. No, pero viste que por ahí en discusiones no es Agustín Laje aplasta a tal persona y es como el título de clickbait del video. Sí. Y a veces se lleva eso al mundo evangélico y no digo que está mal. Yo particularmente creo que está llamado a amar y no a aplastar, ¿viste? Pero bueno, por ahí es muy picante lo que estoy diciendo, pero no sé. No, a Sí mí que- me parece súper bien. Sí que es difícil llegar como a ese término medio entre lo que es una conversación amigable en un restaurante con un amigo que no es creyente, en el que sabes que cuando termines la discusión vas a seguir siendo amigo de esa persona y la relación va a seguir. Claro. Entonces ahí digamos que las reglas son unas. Y luego están las reglas también del debate, ¿no? Que a lo mejor en un debate... Son otras. Exacto. Se permite, dentro de ciertos márgenes de educación y respeto, Es que, de hecho, poder apretar un poco más yo lo entiendo intelectualmente. porque mayormente lo que hacen, por lo menos los apologistas, digo argentinos, pero latinos que hoy están surgiendo, porque creo que hay una corriente muy fuerte, en general es reaccionar. O sea, hay un montón de ataques que vienen, youtubers que ridiculizan la fe, entonces la gran mayoría de veces nace como una respuesta. Y a veces esa respuesta puede tener parte de tu temperamento y es normal, es natural, sos persona, pero surge a veces de ese lado. Lanzo algunas preguntas entonces al aire, y tengo la Biblia abierta porque quiero leer un versículo, pero lanzo algunas preguntas al aire, ¿no? Como disciplina, creo que la apologética es una disciplina que debemos practicar. A mí me encanta, a mí me ha ayudado a reafirmarme en la fe. Creo que hay mucha utilidad Totalmente. en razonar la fe. Yo sé bien en quién he creído, ¿no? O sea, y nunca llegas a un lugar, pero sí bautizas tu nivel de análisis, ¿no? Es como que, o sea, pensar, mi padre siempre decía que el cristianismo no es un suicidio intelectual, ¿no? Podemos Totalmente. pensarlo, podemos reflexionarlo, la duda es parte de la vida de fe, en fin, todo esto, y he seguido a muchos apologetas, a William Lane Craig, al propio Francis Schaeffer, que me gustaría contar un poco la historia, pero el punto es que creo que puede haber una actitud correcta de hacer apologética y también puede haber una actitud incorrecta, como cualquier otra Sí, como cualquier disciplina. Entonces, yo creo que podemos entrar en debates, pero no olvidar que somos cristianos, que hay que hacerlo como Cristo debatiría, como lo haría él. Y es interesante cómo Jesús, bueno, quizás se exalta más con un tipo de persona que con otros. Habría que hacer un análisis de los evangelios y ver dónde Jesús realmente se pone apologeta y cómo se defiende él frente al insulto, que es lo más cristiano de enfrentarse al insulto. No sé si entendéis lo que quiero decir. Sí. A veces responder no es la mejor respuesta, no lo sé. O a lo mejor responder al mismo nivel que el otro te ataca no es la mejor respuesta. ¿Queréis decirme algo o leo el versículo? Que uno de los puntos interesantes de la apologética es ese, el punto interno, ¿no? Es lo que te sirve a ti de manera personal para tener una fe razonada. Y eso es interesante, sobre todo si te ayuda a quitarte el complejo intelectual por ser creyente. Porque muchas veces cargamos con esa idea de secular de que somos creyentes porque somos tontos o somos tontos por ser creyentes. Y entonces cuando uno reacciona desde el complejo y desde el victimismo... Es mucho más agresivo, claro, ¿no? entonces uno va a atacar porque, claro, lo que está en juego es tu persona y tu inteligencia. Eso es. Entonces creo que por eso también es bueno la apologética, porque te ayuda a ordenar esas ideas, a sentirte seguro con... seguro. Te enseña a tratar mejor al que no piensa como tú. Sí. Pero, desgraciadamente, también se ha convertido, cuando la utilizas simplemente para tener una herramienta rápida que echarles un puñal que lanzar a la otra persona, pues al final es lo contrario. Tú no lo digieres, no llegas a quedarte con esas palabras y ver el efecto que tienen en ti. Como un Pokémon, ¿no? Sí, rápido, exacto. Lo coges rápido, lo lanzas al otro, porque lo que quieres es ganar y seguir siendo inteligente, no tener una fe razonada. Sí, a mí me... Bueno, ¿tú quieres decir algo? Es que ¿sabes qué pasa? Que me están diciendo... En las redes me dicen que hablo mucho. Digo, no, imposible. Igual estás bastante callado, venimos... Sí, venís peleones. A mí de la apologética me gusta, pero a veces me hablan más el lugar desde donde me habla la gente que lo que me dice. Si alguien, que aunque sepa mucho, me habla desde un sitio como yo estoy aquí arriba y tú estás aquí abajo y hay un desprecio al otro...
aunque tengas razón, algo en mi corazón no va a permitir que me una a ti, que haya ese contacto piel con piel, ¿no? Y además está generando últimamente, con esa actitud se genera como una rivalidad de trincheras. O sea, es menos mal que ha ido esta persona a defenderme a mí a este debate, ¿sabes? O sea, yo banco a esta persona porque esta persona defiende mis pensamientos. Y eso está, bueno, pues como siempre todo lo que pasa hoy en día, la palabra está de moda, pero es que es muy acertada, se está polarizando, incluso en la fe, en todo este tipo de debates apologéticos también ocurre. Interesante que la apologética, bueno, siempre es defensa de la fe, digamos, del cristianismo, desde la cosmovisión cristiana a una cosmovisión no cristiana, ¿no? O sea, se habla mucho de, bueno, la ciencia, filosofía de la ciencia sobre todo, pero vamos, que el tema del debate entre cristianos también se da, quiero decir que Sí. no le llamamos apologética, pero Y es la misma actitud y es la misma... Y a veces es peor en el sentido porque supuestamente utilizan la misma base teológica o el mismo campo de juego, pero la actitud es exactamente la misma y comunicamos un mensaje hacia afuera más triste si cabe, ¿no? Tú ibas a decir algo. Lo he sentido en una conmoción en la fuerza. Quiero algo con el versículo que vas a leer. Pues lo voy a leer, porque estamos en la Academia de la Biblia y hay gente que viene aquí y no lee versículos. ¿Cuándo vais a...? Qué poco bíblico estáis siendo en este podcast, dicen. ¿Qué tal? Cómprate un podcast, ¿vale? O sea, exacto, hazte tu podcast. Hazte tu propio podcast. Con tu Biblia. Por cierto, las personas que pasan por este podcast, mira. Todos. Vamos, Entonces, Itiel cuando vino, ¿te acuerdas de Itiel? No era nadie. Hace un mes y medio Itiel no era nadie. Itiel, un chaval que vino a la iglesia, vino. Me pareció el otro día en redes sociales. Bueno, pues míralo ahora al canal. Míralo al canal. Era. No. Ahora míralo. Míralo al canal, míralo. Eso ha sido en 3 semanas. Ha despegado. Le hemos pegado. Y nada, un empujoncito, ¿eh? He pasado por aquí una vez. Entonces, bueno, cuando salgas por la puerta, no te sorprendan. Bueno, si sales por la puerta. Porque antes. Es verdad. Espérate. Tengo que. Antes de leer el versículo. Mirad, tenemos la prueba. Vamos a ver. Y a lo mejor podemos en edición podemos poner el momento, Guille, el momento. Sí, es verdad. Lo de David, conocido como David, ha ido al baño, me ha pedido muy gentilmente, me ha dicho, oye, ¿puedo ir al baño? Y yo le he dicho, sí. Porque el baño de Academia de la Biblia es el baño de todos. Claro. Y él ha ido al baño. Bien. Pero cuando ha terminado, ha dicho, no puedo salir. Digo, será de broma, no puede salir. Y hemos hecho así, taca, y no podía salir. Eres claustrofóbico. No, pero era un baño muy chiquitito. Era un baño pequeñito, porque aquí en Academia de la Biblia, pues bueno, somos humildes. Tenemos lo que tenemos y ya está. Entonces, él estaba ahí encerrado y hemos hecho de todo. Hemos desatornillado esto, hemos empezado a empujar. Hemos dicho, vamos a intentarlo, vamos a llevar un cerrajero. Y al final... Super Alex. Se ha puesto Alex en modo Bruce Willis. Sí, y le he pegado. A la puerta. Ahí está el vídeo, dentro vídeo. Mira la puerta. Ni se despeinó. Vale. ¡Pum! No. Pero aquí estamos, ¿vale? Entonces, vamos a esto venía algo. Sí, no pasa nada. Pero vamos a abrir la Biblia, que es de lo que se trata. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que es justo antes del 3:16, que también es importante. Voy a leer el 15 y el 16. Okay. ¿Vale? Dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, y aquí en griego es apología, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿no? Déjame leerte la versión de la palabra, tío. Es que yo también te iba... Sí. Glorificad en vuestro corazón a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os pida explicaciones, pero eso sí, hacedlo con dulzura y respeto. Es que la palabra... ¿Y luego qué dice después? Después dice, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican vuestra buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. Cuando ahí en griego dice la palabra razón, que demos razón, es la palabra logos, donde viene lógica, ¿no? O sea, que articulemos nuestra fe, que la podamos explicar al que pida razón. Defensa, apología. La apologética no es atacar, es defender. Es decir... Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Vale. Pues lo editamos, Siempre Guille. me llama la atención ese versículo, que es cuando alguien te demanda razón. Sí. Te pregunta. Claro, si nadie te pregunta, y entonces... Tú sigue para adelante. Claro, ¿no? Me También gusta, sí. Es muy diferente lo que podía defenderse en aquella época. A lo mejor en aquella época el debate no era la existencia de un Dios o de un creador. Ahora va más por ahí el tema, ¿no? Y llega a ser incluso más ofensivo por lo que decía antes, ¿no? Creer en la existencia de un Dios ya de por sí parece que te baja tu coeficiente intelectual. Y en aquel entonces se daba, por supuesto.
Sí, pero había el mismo desprecio que existe Sí, la sí, religión sí. institucional romana, los dioses. O sea, había también un desprecio a estos cristianos que además les decían que eran medio caníbales, porque como tomábamos el cuerpo del Señor, Claro. había una acusación a estos Cristus, ¿no? A estos seguidores de este Cristos raro. En fin, ataques ha habido siempre, pero el llamado es a defendernos. Pero a mí lo que me gusta no es tanto que sí, que demos razón, que seamos lógicos en nuestros planteamientos, pero el tema de la actitud, ¿no? Que lo hagamos, dice, con mansedumbre y reverencia, con dulzura y tal. Sí. En el griego la palabra Dulzura y respeto. la palabra mansedumbre tiene que ver con gentileza. Y cuando dice reverencia, ahí respeto es la palabra phobos, y donde viene miedo. Sí, o sea, que no, o sea, que lo hagamos con temor, con respeto, con reconocimiento del otro. Porque, insisto, creo que con la actitud de Jesús, con la actitud de Pablo, con la actitud de Pedro, a veces se convence más. Y yo no sé en tu experiencia, porque me gustaría que tú has hablado con gente de muchos colores y de muchos ámbitos, pero en mi experiencia, y creo que en la tuya, no se trata tanto de ganar una discusión. Porque yo me he encontrado en ocasiones con la actitud incorrecta y ganando una discusión, pero perdiendo un corazón. O sea, Claro. y que eso no vale para nada. Totalmente. Es decir, y al revés, me he encontrado callando y comunicando otro mensaje, comunicando un mensaje que dice, me importa tu vida, ¿sabes? Y podría seguir discutiendo, pero esto no va de esto, no es solamente una cuestión racional, aunque puede ser una fe razonable, no es solo racional. El problema del otro no es intelectual, porque en las discusiones gana el más listo, no es que de hecho, necesariamente... creo que si todos nosotros hacemos una introspección, Ujú. nadie puede decir que cree en Jesús por la razón. Ujú. O sea, Sí. creo que vos crees en Jesús por otros motivos, porque te encontraste con él y después la apologética te ayuda a articular eso y te ayuda a aterrizarlo y a afirmarte ante por ahí un montón de ataques ideológicos y de cuestiones que te hacen tambalear. Entonces es interesante eso también, porque ahí vuelvo a lo que había hablado con Santi en su momento. No sé si es una disciplina tanto evangelística, sino que creo que es una cuestión de hacer un filtro de, che, miren que esto no es una... En Argentina decimos una pavada, no es una tontería. Esto es algo que tiene sentido, que es razonable. Es casi más de discipulado que de evangelismo, quizá. Bueno, en verdad sí. En verdad sí, porque además es un discipulado antes de la conversión. Es como, Sí. date la oportunidad de que esto pueda ser real, ¿no? Y permitidme rescatar entonces ahora la historia de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, que he llenado de libros de él. Hay libros que han escrito acerca de él. Los alfajores esto los hizo la mujer de Francis Schaeffer. No, los hizo Francis. No. Le ayudó a hacerlos. Mm. Para que luego ella se atribuye también sus cosas. Claro. No, porque Francis Schaeffer como apologeta muy bien, pero luego con la mujer le decía la razón para ti. No, para ti. O sea, es Ahí que no él, discutía. no. Ahí él la apologética la dejaba de la puerta de su casa para afuera, ¿sabes? En fin, es que Francis. Este Francis Schaeffer, conocido por vestirse como un tirolés, era un misionero, pastor presbiteriano, quiero recordar, mediados de siglo, que se vino norteamericano, para más señas, se vino para aquí, para Francia, Suiza, y vino a predicar, pero le pilló todo el tema del movimiento hippie, ¿no? Sí. Los 60s y demás, y él abrió un lugar, una especie de lugar de refugio, de retiro, que justamente lo llamó así, lo llamó en francés l'abri, el refugio. Y en l'abri, él es que me gusta decirlo porque es como ser gangoso, dilo tú. La fijé. No, l'abri. La fijé. A ver, dilo tú. La magia. Por ahí, un poco más. Claro. L'abri, el refugio. Y es interesantísimo porque tiene libros que ya no están editados. Editorial Clie, estamos esperándote. Pero bueno, ¿verdad? en cualquier caso, es que sabes qué le pasa a las editoriales, jiji, jaja, pero nos mandan libros y algunas se hacen las remolonas. Y saben que Claro. que el que pasa por aquí por academia, sea una editorial, Despega. sea un sello discográfico, un youtuber. Es un parteaguas. Sí, Eso es así. Entonces, qué sé yo. Entonces, este Francis empezó a atender a jóvenes del movimiento hippie, a jóvenes, y claro, en aquella época, pues eso, había mucho ateísmo, había, pues eso, hace el amor y no la guerra, todo el movimiento hippie plena guay. revolución sexual. Sí, en plena revolución sexual y un redescubrimiento de absolutamente todo. Y este tipo recibía en este lugar
en medio del campo a personas heridas, a adictos a cualquier sustancia, que en aquella época aquello era jauja, y empezaba a tener conversaciones con ellos. Y él, más que hacer apologética de la fe, él escuchaba. Les escuchaba, y luego él iba desmontándoles, ¿no? Y entonces él escribe muchos libros, y en uno de ellos dice, no es tanto que yo les convenza a ellos, sino que les doy la oportunidad de creer. Es decir, su techo en el que tenían puesta su confianza en su cosmovisión se deshace frente a... Que descubran que tienen la fe puesta en algo, aunque pensaban que no. Y entonces les planteo una posibilidad. Y lo que este hombre hizo es que fundó escuela. O sea, hoy en día hay cantidad de autores, cantidad de escritores que son discípulos de este tipo, de Francis Schaeffer, que hoy en día están a la vanguardia de la apologética, a la vanguardia, por ejemplo, Verdad Total, este libro de Verdad Total, es discípulo de Schaeffer, si no recuerdo mal. Schaeffer, además, creo que también estuvo involucrado en muchos movimientos de estos de defender la fe, pero no desde el ataque, sino desde el escuchar al otro. Y escribió libros, por ejemplo, como Él está presente y no está callado, Huyendo de la razón, Muerte en la ciudad. E incluso él escribió un libro que se llama La Iglesia al final del siglo XX. Wow. O sea, un libro como que él decía, yo creo que la Iglesia va a ir hacia este punto. Y rollo casi profético, en el mejor sentido de la palabra. Y efectivamente acertó. Es decir, la Iglesia va a estar en un punto donde la irracionalidad, el movimiento... O sea, va a haber una distinción entre fe y razón. La Iglesia va a entrar en este posmodernismo y va a comprar las ideas y las emociones van a sustituir a... O sea, acertó en muchas cosas, ¿no? Pero quiero rescatar esta idea de Francis Schaeffer y cerrar con lo que él llama la apologética final, la historia de Francis Schaeffer. Él dice... El amor es la apologética final, y él basa esto en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es decir, el mensaje es también la comunidad, cómo la comunidad puede mostrar que Jesús es la verdad, en el sentido más epistemológico de la palabra. La forma es el fondo. Más ontológico, perdón, de la palabra. Sí, la forma es el fondo y el mensaje que se comunica como comunidad debe ser único, debe ser totalmente diferente, contracultural. Y luego sí, hablemos de lo que quieras, discutamos y vayamos aquí, vayamos allá. Me encanta Francis Schaeffer, me inspira muchísimo. Uno de los momentos más brillantes en cuanto a defensa del Evangelio en el Nuevo Testamento es cuando Pablo está en el Areópago. Lo hemos mencionado en alguna ocasión. Y él hace una muestra notable de cómo se escucha a la cultura y de entender cuáles son esos puntos en común que tienen los no creyentes, en este caso griegos, etcétera, los no creyentes con los creyentes, ¿no? Y cuáles son las preguntas que se están haciendo, que creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Quizá es dejar de buscar las respuestas y empezar a fijarnos en cuáles son las preguntas que hacen de manera profunda, ¿no? Es que en realidad si es una defensa de la fe, cuando alguien te está pidiendo razón, primero tenés que hacer este paso de escuchar. ¿Cuál piensan ustedes que son las preguntas que más se están escuchando ahora? Bueno, una de las preguntas vitales, creo que son las preguntas vitales del ser humano de toda la vida, pero una de ellas es ¿quién soy, no? ¿Cuál es mi identidad? O a quién debo mi lealtad. No sé qué más. Sé que tengo algunas por... A mí tengo algunas preguntas... Bueno, a mí me preocupa y me ocupa que también estamos en una época donde la gente se hace preguntas pero las evade. Es decir, se hacen por hacer. Hay mecanismos que se han creado para vivir sin hacerse esas preguntas. Es decir, la trascendencia no es tan importante como el momento que tengo que vivir o mi vida, ¿no? Damos por hecho que la vida es lo que es y somos héroes griegos que estamos destinados a la nada y por lo tanto pues elegiré la verdad, ¿no? Y viviré de acuerdo a aquella verdad más utilitaria para mí hoy, porque nada tiene sentido y todos estos cuentos de sirenas, es decir, el cristianismo, incluso el existencialismo, cualquier filosofía, al final puede ser algo simplemente vano. Y me he encontrado con personas muy capaces, muy inteligentes, que cuando llegas a tener conversaciones ya en tercera y cuarta base, es cuando empiezan a decir, oye, pues nunca me había planteado cuál era el propósito de mi vida. O sea, es un automático y claro, vamos como caballos, ¿no? Y cuando se lo plantea, dice, un momento, bueno, voy a ver cómo resuelvo esto, ¿no? Aunque haya una pregunta ahí de fondo, hay un ruido de fondo, pero vivimos con ese ruido de fondo sin resolver y da un poco igual. Y ese es el problema, que no sé si Dios... Ya no se desprecia a Dios. Ojalá.
Me explico, o sea, ojalá nos insultaran tanto como creemos que nos insultan, sino que parece que ya no es relevante. O sea, Es ya no una importa. idea más. Ya no importa. Eso me preocupa más que si nos dijeran de todo, porque bienaventurados sois si os insultan, ¿no? Decir, bueno. Es que sí, creo que le diste en el clavo, ¿no? Yo percibo lo mismo, percibo que por lo menos tengo 26 años, yo veo que para abajo el criterio tanto de todas las aguas que bebemos, ¿no? Contenido, Netflix, o sea, de todas las series y películas sabidas y por haber, el concepto es nada importa, no somos nada, somos un microscopio flotando en una canica azul en el medio de la nada, y cuando vos te mueras y se mueran los que te conocieron, nadie te va a recordar. Entonces, creo que ese es como el gran aguijón, por lo menos de mi generación y de las que vienen. El hecho de no sentir... El sinsentido. El sinsentido total. No soy nadie porque todo es nada. Y ese es el punto. Vengo de la nada, voy claro. para la nada. Y todo esto no son más que cuentos que nos contamos para darle sentido a la vida. Exacto. Y aunque nos esforcemos en dar explicaciones, ya partimos de la base de, bueno, esto es un cuento muy bonito, que puede ser interesante y tal. Volviendo a lo de las preguntas, porque es que obviamente este tema es inabarcable en un podcast, pero nosotros somos así, somos expertos en temas inabarcables. Abrazamos los temas inabarcables, abarcamos lo inabarcable. En 40 minutos. En 40 minutitos. Entonces, el punto al que voy es que el tema de las preguntas. ¿Qué preguntas hace la gente? Yo creo que la apologética debería también enfocarse en que nuestra vida genere preguntas. Es decir, Sí. Muy bueno. yo creo que la vida de Jesús genera preguntas, la muerte de Jesús genera preguntas, el silencio de Jesús genera preguntas. Pero vamos a ver, ¿este tipo qué narices hace? O sea, ¿por qué somos...? Y que la Iglesia, por ejemplo, a veces cuando calla puede estar comunicando más que cuando se pronuncia. Que cuando soporta el insulto, cuando no reacciona como debería, como se supone que deberíamos en el mundo de la polarización, que nuestra actitud haga que la gente se pregunta, pero bueno, ¿y tú por qué eres así? ¿No? Que la pedagogía judía, en realidad, digamos que su fuerte era generar ese tipo de preguntas. Primero había como una fase de memorización, de conocimiento de las escrituras, pero digamos que el nivel superguerrer era cuando tú cogías ese contenido y lo convertías en preguntas. Exacto. Y las preguntas inteligentes y profundas eran lo que demostraba que habías entendido o que estabas en la búsqueda de esa verdad. Pero la Iglesia está más empeñada en dar respuestas. Muchas veces en dar respuestas a preguntas que nadie está haciendo, eso por otro lado. Pero me mola eso, ¿no? De estar provocando... Ser un contraste, ¿no? Preguntas. Una contracultura. Sí, además no a nivel individual nada más. No solamente mi vida, sino nuestra vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros. Es decir, la Iglesia como la gran apologeta. Es decir... Y tristemente a veces la Iglesia se ha convertido en ese... La contraapologeta. En la que desde arriba... O sea, hay que defender... No, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, claro, porque la Iglesia no ha cumplido su función de representar bien, de dar hambre de Dios, sino que la ha quitado. Sí, bueno, o sea, estoy juzgando muy... Somos pastores tú y yo. Tú eres el primer no pastor de esta mesa. Eso es un milagro. Igual. Para. A lo mejor. Aquí estamos diciendo. Pastor y no lo sabes. Me están ungiendo ahora mismo. Igual, y vino Itiel, y Itiel siempre se presenta como predicador. Sí, no, porque él no está pastorando en iglesia ahora. Lo ha hecho, ha pastoreado, ¿no? Pero es pastor. Tú tienes una frase, Alex, que no sé exactamente cómo es, pero vienes a decir algo así como que el motivo de que la gente se convierta y que la gente se desconvierta es el mismo. Son los creyentes. Sí, hay dos razones por... No es mía la frase. No sé de quién es. Hay dos razones por las que la gente no cree en Dios. Una, porque no conoce a ningún cristiano, y otra, porque conoce a alguno. Claro, exacto. Entonces, creo que la Iglesia se ha especializado mucho en la segunda parte, ¿no? Ser contraapologeta. Sí, pero insisto, o sea, la comunidad como argumento. ¿Y por qué? Porque cuando uno experimenta ese amor, de repente uno se hace preguntas internamente. Entonces está abierto a el argumento. Porque es que si no, la gente ya de por sí va a ponerse prejuicios, como los tenemos todos, y ya no va a escuchar, porque se escucha con el corazón. Y es verdad que la Iglesia, a veces hemos dicho, no, es que hemos apelado mucho a las emociones, es verdad, hemos tirado mucho ahí y hemos sido antiintelectuales, y es verdad que hay una rama que lo ha hecho y eso no puede ser. Entonces, respondemos, ¿no? La ley del péndulo, pues ahora vamos a apelar al intelecto. Y ni una cosa ni la otra, porque el ser humano es un ser integral, es un ser que piensa con el corazón, que siente con la mente, que, en fin, que toma decisiones siempre desde una tribu, desde donde se siente parte. Que la gente no es tan racional como piensa. Exactamente. Entonces yo creo que el factor experimental en la apologética es fundamental. Otra cosa es que, pues eso, no es lo mismo que yo discuta contigo
De hecho, esto es un gran mal de las redes sociales. ¿Por qué en las redes sociales hay como más odio y tal, en Twitter y tal? ¿Por qué público? Claro. Es decir, por mucho que yo quiera tener una conversación contigo en Twitter, como la tenemos tú y yo cuando no hay cámaras, es imposible. Es imposible porque somos conscientes de que hay un mirando. tercero que está mirando. Por lo tanto, ya me estoy jugando una identidad, un valor delante de un público. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro y tener la actitud correcta sabiendo que hay público. Y No sé si todos estamos hay un preparados. punto más que es interesante. Yo A que ver. trabajo con redes sociales. A ver, Twitter limita la cantidad de caracteres sí, qué bonito. con la intención de que vos uses pocas palabras De limitar la y no ira. puedas Sí. explicar. O sea, vos en 180 caracteres, ¿qué puedes decir? Ujú. Nada. Puedes encender la Una mecha. frase. Exactamente. Solo puedes encender la mecha. Por eso es tan... Sí, 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 sí. Es como los versículos. Sí, que se pueden tergiversar. Así sueltos. Sí, sí, pero bueno, interesantísimo esto de la comunidad como apologeta, ¿no? Qué interesante que en nuestras iglesias revisemos esto. Ojo, yo animo a todo el mundo que lea y estudie todo lo que quiera, que se anime a leer libros de apologética de todos los autores habidos y por haber, de Mucho todas las material épocas. subtitulado también. Sobre en todo YouTube. para uno mismo, mucho material. Les animo a ver, por ejemplo, debates de William Lane Craig, que siempre lo menciono, porque su actitud, aparte de que creo que es un filósofo de la ciencia insuperable hoy, su actitud es para mí es excelente siempre. O sea, este tipo de verdad le interesa el otro. O sea, dedícate a estudiar, dedícate a hacer lo que te arda en el corazón, pero también un punto que quería rescatar. No tanto el qué de la apologética, sino el por qué. ¿Por qué lo hacemos? Esto yo Sí. creo que habría que revisar. ¿Por qué yo quiero estudiar? ¿Por qué quiero hacer debates? ¿Por qué quiero consumir este tipo de contenido? Y veo que puede haber varias opciones. Ok. La primera. La primera, porque quiero ganar discusiones. Y quiero ser más listo que el hambre. Sobre todo si me están mirando otros. Exacto. Si me miran otro porque me estoy tal. La segunda. Porque quiero tener un lugar en la iglesia. O sea, quiero ser alguien. Quiero encontrar mi identidad en yo soy el que Apologeta. hace apología. O sea, por eso soy inteligente. ¿No? La tercera. Por mis propias inseguridades y dudas de fe. Hay veces que hay personas que hacen tanto énfasis en esto y cuando digo, cuando el río suena, agua lleva. Ay. Y hay veces que somos tan insistentes en esto porque internamente no lo tenemos tan claro. No sabemos vivir tanto en la ¿Pero incertidumbre. eso necesariamente está mal? Depende. No. Tener tú lo has dicho. el hecho de tener dudas, no. No. Ahora, a lo mejor el hecho de atacar a otras personas. Exacto. A veces la para agresividad. afirmarte tú en tus dudas. O sea, sí, yo he tenido dudas y he buscado cosas. Pero si yo lo que quiero es atacar al otro y con eso reafirmarme, aunque yo en realidad no lo tengo claro, Ahí va. ¿sabes? Desde mis propios complejos ese sería un problema. La cuarta. No se me ocurre más. Esta es la última, es la buena. Es porque creo que en mi cableado humano esto me gusta, me hace bien, me ayuda a mí, pero además creo que puede ser una herramienta para amar a los demás, para servir a los demás, para servir al reino de Dios, porque quiero la salvación de las personas de manera integral, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay como una especie de mezcla de todas las razones y que cada uno de nosotros deberíamos hacer un análisis honesto y ver en qué medida hay que pedirle perdón al Señor por hacer un mal uso de la apologética. Sí. Y pedirle al Señor que nos ayude también a hacer un buen uso. ¿Algo más que quieras decir de este tema que acabo de decir, de los porqués? De las, como Bueno, muy- a nivel práctico, creo que, Praxis. por lo menos en España, Mm. es importante plantearnos la apologética a largo plazo. Es decir, la apologética no es un partido. Exacto. Es- sí, que creo que es- también eso pasa. Claro, a lo mejor en otros lugares ya solamente el hecho de que teníamos campañas evangelísticas en las que tú pretendes que la persona se convierta ese mismo día. Ayer y tome no, esa hoy decisión. sí. Sí, pero aquí en España al menos hay que tomárselo con mucha calma y hay que entender que el amor es como el fundamento que va a hacer que esa conversación Claro. se alargue en el Por ahí tiempo. en América Latina sí hay otra urgencia por ahí de varios sectores. Claro. Tema aborto, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que ahora están muy en boga y se están discutiendo. Ujú. Es caldo de cultivo para que surja. Sí, y además es curioso que se tratan con una urgencia brutal y con una actitud como muy agresiva, como si de verdad alguien fuese... O sea, yo a día de hoy no he leído ningún comentario en Twitter de tienes razón, me has convencido. O sea, en realidad siempre va más. La gente se más reafirma en sus pensamientos. Entonces, creo que tenemos que aprender a jugar
un partido largo Campeonato. Exacto, Pero, y, sí. y poner un fundamento que ayude a que esa conversación pueda seguir con el paso de los años. Sí, rescatando lo que has dicho, yo creo que la apologética no es una conversación. O sea, sí es una conversación, pero no es una conversación ni de una hora, ni de un día, ni de una semana. Debemos tener como una visión un poco más amplia. La conversación puede durar años. Sí. Y en esa conversación hay silencios, hay tiempos donde hay que dejar hablar al otro. Y puede ser que haga falta meses de dejar hablar al otro. No sé si me hago entender. Y callar, reflexionar, matizar. Y que esto es una maratón, es un maratón a largo plazo. Y, en fin, que no queramos ganar todos los días todas las partidas, porque a veces hay que perder para ganar. Sí. Y esto debería que tenerlo claro. Y Muy lo lindo. urgente puede ser un gran enemigo de lo importante, ¿no? Y la urgencia siempre, ¿no? Y hoy en día vivimos siempre en lo urgente, y nos están marcando la agenda. Y estamos siendo, tú lo has dicho, reaccionarios. Y a lo mejor hay que decir, se acabó. No voy a reaccionar. Voy a tener la agenda de Jesús. Voy a intentar seguir su camino y voy a intentar mostrar el amor del Señor y la verdad cuando lo considere, no sé, y de la mejor manera posible para ganar la partida. Porque de lo que se trata no es de ganar una discusión, sino corazones, sí, ¿no? Y eso es diferente, no solo son argumentos. ¿Algo que más que queráis decir? Que quiero No, tío. que la gente que se quede con ganas de apologética. Haremos Sí, apologética podemos 2. hacer uno, exacto. Guapo de tema. Simplemente terminar con esto. ¿Tú quieres decir algo? Porque hay que No, terminar. No, mira. El otro día estaba leyendo a Erwin McManus. Erwin McManus. ¿Qué libro? Y el que me El de la gustaba. Iglesia. El de la Iglesia, sí. El de Una fuerza imparable. Sí. Y hablando un poco de apologética, él dice algo así y lo medio a mi rollo, ¿no? Estamos acostumbrados a responderle a un musulmán, a un ateo, a un agnóstico, a uno de derechas, a uno de izquierdas, a uno de, no sé, a un budista, a un o un pseudo budista, a un existencialista, a un nihilista. Y hemos como a cada uno de ellos, pero hoy en día tenemos que acostumbrarnos a entender que a veces todos ellos coexisten en una persona. Ujú. O sea, hay personas que no tienen lo que digo, no tienen construido una filosofía de vida y hoy piensan una cosa, mañana piensan la otra y a veces tienen pensamientos contradictorios. Sí. ¿No? Hay gente que es de una cosa y de la otra a la vez, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se comparte el evangelio a personas que no tienen una cosmovisión clara, ¿no? Definida, Definida. Esa es la pregunta que debe hacerse la apologética hoy, en serio. Yo creo que es la gran pregunta. ¿Cómo compartimos el mensaje de Jesús Es de manera importante- razonable en medio de la irracionalidad? Sí, sí, Que es porque importante quizá empezar a quitar esas etiquetas y entender que en una cultura en la que la gente ha renunciado a los grandes relatos de la historia, como la familia, el amor, la divinidad, etc., ahora la gente tiene un montón de microrelatos dentro de ellos que coexisten. y no necesariamente tienen que ser coherentes unos con los otros. Dependiendo del momento, sacan un relato, sacan otro, pero no lo saben. Es algo inconsciente, ¿no? Entonces, quizá empezar a ver a personas en vez de a categorías religiosas o políticas o sexuales, pues nos ayudaría mucho a saber qué decir. David, ¿has hablado? He hablado. Más que Itiel, ¿eh? Más- Eres más- un privilegiado. Y en menos tiempo. Y en menos tiempo. ¿Quieres decir algo para despedirte? ¿Quieres desearnos la bendición? Dame la bendición, mamá. Estoy antes muy de salir. contento de estar acá. Sí, ¿por qué? Y no sé, porque siempre los escucho. De hecho, a veces me digo, tendría que estar hablando, pero es como que estoy en un capítulo mientras salgo a correr en mi Muy casa. bien. Sí, sí, ¿Sales sí. a correr? ¿Cuánto tiempo haces, más o menos? Y ahora no me va muy bien. Vale, bien. Hago como 5 minutos 50, casi 6 minutos. Vale. Pues bueno, ha sido genial tenerte encerrado en el baño un ratito. Sí, ¿verdad? Eso Me he aparte- sentido un salvador en un momento y quizá también podemos terminar con algunas imágenes para cerrar este podcast. Sí, claro. Imágenes de salvación de todos lo de David. riéndonos. Y en eso David consiste la estaba apologética, ¿no? en Se abrir hace falta puertas. en abrir puertas, en no cerrar. La gente está... Y a veces hay que decir, apártate, que voy a darle una pegar una patada patada. de apologética. En fin, que el Señor nos bendiga a todos. Sí. Que tengas Amén. una buena estancia aquí, que disfrutes mucho con las personas, que hagas muchas entrevistas buenas, de calidad, que aportes mucho por las redes, que seas luz, sal y nos vemos en Argentina, si Dios quiere. Eso. De una. De una y Vamos Andrés, a la bombonera. Entonces, Andrés, nos vemos pronto. A la Eso próxima. Si quieres, tú despide con unas últimas palabras y lo que tú digas será lo que cierre. Yo no voy a decir nada más. Se acabó. Pum. Que estéis orando todos por Alejandro, porque la próxima semana tiene un viaje a Colombia. Se ha estado cuidando mucho físicamente
pero sabemos que le van a poner bandeja paisa adelante y la tentación es fuerte. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Bueno, situación. Antes una patada y No le da una Lo patada. de David no sale. Vale. Lo de, digo, David, quita, ¿vale? Dale, dale. ¡Libéranos! Dios, si sos real, Fortalece. fortalece a Y Alex. supera al algoritmo.